En la historia criminal de Canadá, pocos casos han provocado tanto horror, repulsión y controversia como el de Paul Bernardo y Karla Homolka, conocidos como los asesinos de Scarborough, y más tarde como los Ken y Barbie Killers. Por su apariencia atractiva y su aparente vida perfecta, esta pareja ocultaba una realidad siniestra. Entre 1990 y 1992, fueron responsables de múltiples actos de secuestro, violación y asesinato de jóvenes mujeres, incluyendo a la propia hermana menor de Karla. Este documental profundiza en su historia, explorando cómo una relación aparentemente normal se transformó en una espiral de violencia inimaginable. No cierres los ojos, esto apenas comienza. Paul Bernardo nació el 27 de agosto de 1964 en Scarborough, Ontario, proveniente de una familia disfuncional. Su infancia estuvo marcada por la violencia doméstica, el abuso sexual y una estructura familiar desintegrada. Su padre fue acusado de abuso infantil y su madre sufría de depresión severa. Desde joven, Paul mostró una personalidad narcisista y manipuladora. En la escuela, era visto como encantador, educado y carismático, pero en privado desarrollaba una fascinación enfermiza con la pornografía violenta y la humillación de las mujeres. Durante su adolescencia, comenzó a desarrollar fantasías de dominación sexual. Su conducta agresiva se manifestaba en relaciones íntimas abusivas y más adelante en una serie de violaciones sistemáticas en su comunidad. Su comportamiento escaló sin que las autoridades pudieran detenerlo a tiempo, en parte debido a una serie de errores en la investigación. Karla Homolka, por su parte, nació el 4 de mayo de 1970 en Port Credit, Ontario. Era la mayor de 3 hermanas y creció en un hogar de clase media. En la escuela secundaria era considerada extrovertida, responsable y popular entre sus compañeros. Sin embargo, detrás de esa fachada, Karla poseía una personalidad dependiente y sumisa. Desde el momento en que conoció a Paul, quedó completamente absorbida por él, dispuesta a hacer cualquier cosa por mantener su aprobación y amor. Paul y Karla se conocieron en octubre de 1987 durante una convención profesional en Scarborough. La atracción fue inmediata. Paul encontró en Karla una compañera que no solo toleraba sus fantasías sexuales, sino que eventualmente comenzó a participar en ellas. La dinámica de poder se volvió evidente desde el principio. Paul dominaba y Karla se sometía voluntariamente, incluso cuando las fantasías comenzaron a tornarse peligrosas y criminales. Poco después de iniciar su relación, Paul confesó a Karla que estaba decepcionado por no haber sido su primer hombre. Obsesionado con la virginidad femenina, exigió que Karla le ofreciera una virgen
como regalo. Carla, en un acto que ha sido descrito tanto como manipulación como sumisión extrema, ofreció a su propia hermana Tammy, de apenas 15 años. El nivel de crueldad y frialdad de esta decisión marcaría el inicio de una serie de crímenes atroces. Mientras tanto, Paul ya había comenzado su carrera como agresor sexual. Desde 1987 hasta 1990, atacó a mujeres jóvenes en la zona de Scarborough, generalmente cerca de paradas de autobuses o caminos poco transitados. La policía lo apodó el violador de Scarborough, aunque fue interrogado y se le tomó una muestra de ADN en 1990. Los resultados no se analizaron a tiempo, permitiéndole continuar con su ola de violencia. El 23 de diciembre de 1990, Carla drogó a Tammy con halotano, un anestésico veterinario que había robado de la clínica donde trabajaba. Junto con Paul, la violaron mientras estaba inconsciente y grabaron el abuso en video. Durante el ataque, Tammy comenzó a vomitar y se asfixió. Murió esa misma noche. En lugar de confesar lo ocurrido, Paul y Carla limpiaron la escena, eliminaron las pruebas y simularon que había sido una muerte accidental. Increíblemente, las autoridades no sospecharon de ellos y el caso fue cerrado. Meses después, la pareja continuó con sus crímenes. En junio de 1991, secuestraron a Leslie Mahaffey, de 14 años, después de que ella no pudiera entrar a su casa por llegar tarde. La llevaron a su hogar, donde la mantuvieron cautiva, violaron, torturaron y finalmente asesinaron. Su cuerpo fue desmembrado y arrojado en bloques de cemento al lago Gibson. En abril de 1992, repitieron el mismo patrón con Kristen French, de 15 años. Fue secuestrada a plena luz del día mientras caminaba hacia su casa desde la escuela. Durante 3 días fue sometida a constantes violaciones, agresiones y humillaciones. Finalmente, fue asesinada y su cuerpo abandonado en una zanja. La policía continuaba investigando los casos del violador de Scarborough, pero no fue sino hasta que se analizaron las muestras de ADN recolectadas años antes que finalmente se identificó a Paul Bernardo como el agresor. Fue arrestado en febrero de 1993. Durante los interrogatorios, Karla Homolka, temiendo ser inculpada, ofreció colaborar con la fiscalía a cambio de inmunidad parcial. En su versión inicial, se presentó como víctima de violencia doméstica y aseguró haber actuado bajo coacción. Este relato fue clave para la firma del acuerdo judicial conocido como el trato con el diablo. Sin embargo, poco después, aparecieron las cintas de video que Bernardo había grabado. En ellas se veía a Karla participando activamente en los abusos, incluso riéndose mientras las víctimas eran torturadas. Estas grabaciones demostraron que Karla no era una víctima pasiva,
sino una cómplice directa y entusiasta, pero el trato ya había sido firmado y legalmente no se podía revertir. Paul Bernardo fue juzgado en 1995. Las pruebas en su contra eran abrumadoras: cintas, testimonios, pruebas forenses. Fue declarado culpable de los asesinatos de Leslie Mahaffey y Kristen French, además de múltiples violaciones. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. También fue designado como delincuente peligroso, lo que le impide optar a ningún beneficio penitenciario. Karla Homolka cumplió su condena de 12 años en una prisión de mujeres de máxima seguridad. Fue liberada en 2005. Durante su reclusión, recibió tratamiento psicológico y expresó arrepentimiento, aunque sus declaraciones fueron recibidas con escepticismo por el público. Su liberación fue ampliamente cubierta por los medios. Se mudó varias veces, cambió de nombre y eventualmente contrajo matrimonio y tuvo hijos. El hecho de que haya podido rehacer su vida mientras las familias de las víctimas siguen enfrentando el dolor de su pérdida ha generado un constante debate en la sociedad canadiense. El caso de Paul Bernardo y Karla Homolka dejó una huella profunda en la sociedad canadiense y en el ámbito legal. La indignación por el trato judicial otorgado a Karla llevó a reformar las políticas de negociación de culpabilidad en casos graves. Hoy, la figura del Ken y Barbie Killers es sinónimo de perversión oculta tras la normalidad aparente. Además, impulsó mejoras en el manejo de pruebas de ADN, las alertas para personas desaparecidas y el monitoreo de delincuentes sexuales reincidentes. También generó discusiones sobre el rol de la mujer en crímenes violentos y el verdadero significado del consentimiento en actos criminales compartidos. La historia de Bernardo y Homolka es una de las más oscuras del crimen moderno. Una relación construida sobre la manipulación, el sadismo y el deseo compartido de dominar a otros. Una advertencia sobre cómo el mal puede esconderse detrás de rostros bonitos y sonrisas amables. Pero, sobre todo, es una llamada a recordar a las víctimas, a fortalecer la justicia y a no olvidar nunca lo que ocurrió.